sangre amarilla. ¡Lauta! ¿Cómo están, alumnos? Ya, vamos a continuar con la materia. Tengo cargado, a ver. ¿Lo ven? ¿Está en su pantalla? Sí. Sí, profe. Ya, ahora vamos a ver la parte del concepto de distancia parada, Ahí veo ese número. que ahora vamos a ocupar tanto en diseño de alzado como en planimetría. En planimetría lo vamos a ocupar relacionado a lo que es el despeje en las curvas horizontales. También lo vamos a ocupar para longitudes de recta que anteceden a una curva vertical convexa y a una curva horizontal a la derecha. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la distancia parada? Dice, en todo punto de una carretera o camino, cualquiera sea su categoría, un conductor que se desplace a la velocidad de proyecto por el centro de su pista de tránsito debe disponer al menos de la visibilidad de parada sobre un obstáculo inmóvil situado en el centro de dicha pista. Eso es como la definición de distancia parada. Bueno, es una fórmula que está en función de la velocidad, el tiempo de percepción, el coeficiente de roce de un pavimento húmedo y la pendiente del camino. Esas son las dos. Cada fracción, porque ahí hay dos fracciones, determinan una distancia. El primero, el tiempo la primera distancia es referido al tiempo de percepción y reacción, que más o menos son 2 segundos que uno tiene al momento de reaccionar, ¿cierto? Y está, por otro lado, la otra fracción es el tiempo de frenado. Y el frenado va a depender del coeficiente de roce, del tipo de material, de las condiciones del vehículo, de los neumáticos y de la velocidad. Entonces se forman dos distancias, una distancia de frenado y una distancia de reacción y percepción. Esas son y es una medida en metros, ¿no? No vamos a analizar de dónde nace el concepto de distancia de parada, pero sí vamos a analizar esta parte, que es lo que me interesa. Porque aquí con respecto a la velocidad, acuérdense que la distancia parada va en función de la velocidad, ya lo vimos ya, ¿cierto? Ahí está, la velocidad. Es una ecuación de segundo grado si uno lo quisiera analizar. Entonces, como está en función de la velocidad, ¿cuántas velocidades hay? Hay varias velocidades. Está la velocidad de proyecto, la velocidad percentil, la velocidad asterisco. Entonces, en uno de los puntos importantes que se da para el diseño son las longitudes de recta que anteceden a una curva, tanto vertical, convexa, y una curva horizontal a la derecha. Entonces, este término es importante al momento de diseñar, sobre todo cuando diseñemos calculemos el caso C y el caso B. Entonces, miren, dice, en alineaciones rectas que incluye una curva vertical convexa. Una curva vertical convexa, ¿de qué tipo es? Voy a dibujar una curva vertical convexa.
Debajo hacia arriba. ¿No? Una curva vertical convexa dice que alineaciones rectas que incluyen una curva vertical convexa que limita la visibilidad. A ver. Que limita la visibilidad. ¿Por qué limita la visibilidad en una curva vertical convexa? Porque yo no veo lo que está hacia adelante, debido a la curva, a la forma de la curva. Y la otra forma de no analizar, o de no ver hacia adelante en una curva horizontal, a la derecha, ¿cierto? Entonces tengo una curva vertical convexa y una curva horizontal a la derecha. Todas esas precedidas de una línea recta. Entonces, al momento de diseñar, y si yo me encuentro con esta parte entre recta y curva, yo tengo que considerar, al momento de calcular la distancia de parada, o al momento de donde yo ocupe la distancia de parada, en este caso, donde yo lo ocupe, tener claro es que yo voy a ocupar otra velocidad, que es la famosa velocidad asterisco. Mire. Dice que si tengo una recta entre 400 y 600, una recta entre 400 y 600 que antecede a una curva convexa o horizontal a la derecha, me dice que a la velocidad que yo tengo, agréguele 5 km/h más. O sea, si tengo 50, trabaje con 55. Y además, si tengo una recta mayor a 600 metros, a la velocidad agréguele 10 km/h. O sea, si tengo 50, la velocidad va a ser 60. ¿Estamos? Y con esa velocidad yo la que calculo. Esas son las consideraciones al momento de diseñar. Ese con respecto a curvas verticales convexas. Con respecto a curvas horizontales precedidas de una recta cuya longitud no supera los 400 metros, porque aquí tengo entre 400 y 600 y mayor a 600, me queda un solo tramo que yo no he definido, que es menor a 400. Entonces ahí dice, para curvas horizontales precedidas, cuando digo precedidas, significa que son antes de la curva, la recta que está antes de la curva, cuya longitud no supere los 400 metros, pudiendo existir o no una curva vertical convexa, dice, si el radio que yo tiene esa curva es menor a 1.15 veces el radio mínimo, a la velocidad de proyecto va a ser igual a la velocidad asterisco, o sea, se mantiene ahí. Cuando el radio de mi curva es menor o igual a 1.15 veces el radio mínimo. ¿Me están entendiendo, alumnos, no? Sí, profe. Yo estoy explicando a ustedes, me imagino que tienen en su visor, en su pantalla esto, es importante que tengan esto para que vayan viendo. Ahora, analizamos, vamos a volver atrás. Analizamos rectas que anteceden a una curva, eso es, rectas que anteceden a una curva. Entonces aquí yo voy a tener rectas entre 400 y 600, a la velocidad que yo tengo, a la velocidad de proyecto que yo empecé a trabajar. Usted le va a agregar 5 km/h más, entonces va a trabajar con, no sé, pues si era 50, 55. Y voy a obtener una nueva velocidad que es la famosa velocidad asterisco. Si la recta que antecede es mayor a 600, usted la velocidad, agréguele 10. Y por último, para rectas que están, son menores a 400 metros, menores, ¿qué es lo que tengo que tener? Si el radio de la curva es menor a 1.15 radio mínimo, o sea, si mi radio mínimo, primero, si el radio que yo saqué fue de 80 y el radio mínimo era de 100, tengo que ver ahí si mi radio es menor a ese producto, yo la velocidad la voy a mantener igual, no hay variación. En el caso de que el radio esté entre 1.15 y 1.30 veces el radio mínimo, hay un rango, ¿se fijan? A la velocidad asterisco va a ser igual a la velocidad de proyecto más 5 km/h. Ahora, si el radio es mayor a 1.3, la velocidad asterisco va a ser a la velocidad de proyecto más 10.
Aquí yo tengo dos cositas importantes que tener en consideración. Entonces veamos un ejemplo. Imaginemos, los voy a dictar. Imaginemos, tengo un ángulo, hagamos un ejercicio, tengo una curva, o tengo dos alineamientos, mejor dicho, dos alineamientos que se intersectan, con un ángulo alfa, con un ángulo alfa de 235 grados centesimales, ¿cierto? Tengo dos alineamientos que se intersectan con un ángulo alfa de 235 grados centesimales. Se sabe que la secante o mi desarrollo curva tiene un desarrollo curva de 80 metros. Tiene un desarrollo curva de 80 metros. La velocidad de proyecto es de 40 km/h. La recta que antecede a esa curva es igual a 250 metros. Determine la velocidad asterisco B, calcule la distancia parada. ¿Estamos? Ya, ahí tengo. ¿Anotaron? ¿Anotaron los datos? Son dos alineamientos que se intersectan en un vértice cuyo ángulo exterior es 235 grados centesimales. El desarrollo de la curva es de 80 metros. La velocidad de proyecto es 40, esa es la que viene de proyecto. Tiene una longitud de recta que antecede a la curva de 250 metros. Y por lo cual yo estoy pidiendo determinar, primero, la velocidad asterisco asociada a eso. Y segundo, calcular la distancia parada. Para la distancia parada, utilicen el coeficiente de roce rodante de 0.35 y la pendiente longitudinal del tramo, denle un 2%. No se ve eso. ¿Estamos? Ya. Primero, ¿es una curva a la derecha o a la izquierda? La derecha. A la derecha. Ya, si es a la derecha, se cumple, está dentro de la normativa con respecto a la velocidad asterisco. Se supone que no, bro, porque son solo las curvas a la izquierda, ¿o sí? ¿O estoy mal? No. Yo hablé de curva. A ver, yo avanzo. ¿Una curva a la izquierda me da problema? No. No. Yo por el lado. No, Sí, sí. pues sí. La derecha es la que es el problema. Es la curva a la derecha o una curva vertical convexa, ¿estamos? Entonces sí da problema, entonces necesito recalcular. Entonces claro, está dentro de los dos puntos que están ahí. Entonces ahora lo que hay que hacer es, primero calculemos el radio, porque no tenemos el radio. Primero, antes de todo, ubiquémoslo con cuál punto vamos a trabajar, con A o con B. ¿Con cuál? ¿Con A o con B? De la lámina que yo estoy mostrando en la pantalla. Bueno, tengo que saber primero... ¿Con B o no? Con B porque Bueno, con B, ¿cierto? Con B, porque la longitud de recta es menor a 400. Eso es importante, ya. Con B, segundo. ¿Puedo
primero el radio mínimo y segundo el radio de la curva, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ya, vamos a calcular el radio de la curva. ¿Cómo determinamos el radio de la curva? ¿Cómo determinamos el radio de la curva? No sé cuánto nos O sea, por la fórmula del deseo, ¿no? Sí, exacto, tengo el desarrollo de la curva, el cual vale 80, entonces calculémoslo de esa forma. Entonces, acuérdense, desarrollo de curva es el pi por el radio por W partido por 200, ¿no? Entonces el desarrollo de la curva eran 80, pi por R, que es una incógnita, el omega, el W, ¿cuánto es? 35. 35, ¿cierto? Dividido en 200. Luego el desarrollo de la curva, el radio es igual a... No se ve nada lo que es el lapisola. ...145,51, ¿no? Sí, profe. 51,3 metros. Ahí tengo mi radio. Calculado, ya. Necesito ahora determinar el radio mínimo. ¿Cómo está definido el radio mínimo? Nosotros ya vimos el término de pero nos vamos a retroceder para atrás. Voy a retroceder la lámina para analizar el radio mínimo. Acuérdense que el radio mínimo venía asociado a un peralte, ¿cierto? Ya lo vimos. Pero está más adelante, más acá. Ahí está. Nosotros estamos en un camino cuya velocidad es 40 km por hora. Estamos dentro de qué? El peralte máximo 7%, ¿cierto? Para empezar. ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Aló? ¿Sí con qué? Profe, sí, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede apuntar su cámara más a la pizarra para ver lo que escribe igual? ¿Y se ve o no? Lo que pasa es que eso estoy, lo único que hice, anoté los datos y anoté el desarrollo de la curva, pues ¿lo ven o no? ¿Alcanzan a ver? Se ve muy mal. ¿Ven? Sí, pues porque tengo encendido miren, yo no puedo ver, tendría que apagar lo que está en la imagen y mostrarlo de acá. Apáguela. Pero de ahí lo voy a mostrar, por eso necesito que escuchen y vayan viendo lo que está acá. Este es puro güey. Y de ahí voy a mostrar el pizarra, pues si no tengo que desactivar lo que está en la pantalla para que sea más claro. ¿Estamos? Ya, miren, necesitamos determinar el radio mínimo porque estamos en el tramo donde la recta que antecede es menor a 400 metros. La norma dice que necesito el radio, lo calculamos, 145,513 metros. Pero ahora necesitamos determinar el radio mínimo. ¿Y el radio mínimo cómo viene? El radio mínimo lo voy a anotar ahí. Esto lo vimos ayer. El radio mínimo viene asociado a la velocidad de proyecto al cuadrado por 127 por el peralte máximo más el T máximo. Eso es. Entonces, ¿qué necesitamos? Determinar el peralte y el T máximo. Y eso está acá. Para camino entre 30 y 80, la velocidad de nosotros es 40, estamos aquí ubicados en la línea de caminos. Entonces, el peralte está, que es 7, nos falta determinar el T. ¿Cuánto les da el T? A ver, determinen el T. El T máximo, el coeficiente de roce transversal.
Ah, chucha. Eh, 0,198. Sí, sí. Entonces vamos a determinar el radio mínimo, que es 40 al cuadrado, 127, 0,07, porque por norma dice eso, más 0,199 si quieren. ¿Sí? 0,199. Y calculamos. No sé, no cacho que chucho que tengo una fórmula del radio mínimo en la calculadora y lo está calculando el T. Y con eso calcular el radio mínimo, como así, verga. $46,834. 834, ¿cierto? 46,834. Ese sería mi radio mínimo. Puta la wea. ¿Sí? Entonces ya está el radio mínimo, tenemos el radio calculado y nos vamos de nuevo a la definición de eso. Entonces, me está diciendo si el radio es menor o igual a 1.15 radio mínimo. Ahí tengo que buscar las tres alternativas. Veamos, 46.834 multiplicado por 1.15 me da 53 y el radio es 145. ¿El radio es menor a eso? No. O sea, ya la velocidad del trisco no puede ser igual a la velocidad de proyecto. Me tengo que ir a la otra. Me dice que es entre 1.15 y 1.30. O sea, entre 53. Entre 53 y 60. No me sirve porque no está tampoco ahí. Entonces tengo que irme a la de más abajo, donde el radio que calculé es mayor que eso. Ahí estamos. ¿Sí o no? Estamos en la condición donde el radio, en esta condición, donde el radio es mayor a 1.3 veces el radio mínimo. ¿Sí? ¿Están claros en eso, no? ¿Lo vieron? Sí. Ya, si pasa eso, ¿qué me dice con la velocidad? ¿Qué tengo que hacer? Agregarle 10 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad asterisco, la que voy a calcular, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad que yo tenía ya. 40 más 10, 50, ¿cierto? Esa es mi nueva velocidad. 50 kilómetros hora. Y ahora con esa velocidad calculo mi distancia parada. Entonces la velocidad asterisco aquí, 50 kilómetros hora. Y veamos la distancia parada con los parámetros que les di, 0.355 y un 2%. Reemplazando, distancia parada va a ser igual a 50 por el tiempo de percepción y reacción, TP. Me voy a ir a la fórmula, alumno. A esa. V por T partido por 3,6. Entonces sería la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad asterisco, la que calculé, por TP. Dice el tiempo de percepción más reacción. Esos son 2 segundos, por si acaso. 2 segundos. Partido por 3,6. Esa es una distancia, ¿sí o no? Más
Los mismos 50, pero al cuadrado, dividido por 254 por el coeficiente de roce transversal o rodante, 0.355 más la pendiente. En este caso yo les di una pendiente positiva, puede ser más menos, en este caso es más 0,02 y calculamos la velocidad. ...27,78... el primer tramo, como 24,7 el segundo tramo. Luego la distancia de parada total, 54,024. me da 54,48. ¿Cuánto te dio el segundo tramo? Es que lo ingresé todo a la calculadora, profesor. No lo hice. 27,70 y... El primer tramo, que es la distancia de percepción de percepción y reacción, es 27,78. ¿Cuánto les da a ustedes? Sí, eso mismo ya. Ya, y el segundo tramo, que es el tiempo de frenado, me da 26,7. Profe, a mí el segundo me dio 26,25. Déjame ver. 50 elevado al Mi cuadrado. 2 me dio 53,34. Espérate. Dividido, paréntesis, 254 por paréntesis 0.355, ¿cierto? Más 0.02. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. 26,24,7, sí. Tienen razón. 26,24,7, eso era. 24,7. Y eso, si lo sumo, 27,78 me da 54,027. ¿Entendió eso, no? Sí, profe, a mí sí por lo menos. Ya. 54,027. Bueno, a mí me dio 54,025, pero Ya, no, pero eso no, esos son los decimales. Ya. Esa sería la distancia de parada asociada a la nueva velocidad debido a la longitud de recta que antecede a una curva horizontal. Esto podría haber sido una curva vertical, ¿estamos? ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? O sea, que cuando ustedes diseñen, yo ya tengo los puntos, tengo que sentarme, después que termine esta clase, hoy día tengo clase hasta las 7, me voy a aprovechar de ir mandando, entonces voy a ir colocando, voy a colocar una carpeta, voy a poner una carpeta por curso, voy a poner como 7 caminos, porque no sé si tengo más, pero ahí, algunos le van a salir más cortos, algunos le van a salir más largos, porque va a depender de cómo está el camino, ¿estamos? Después para que nos digan, pues, profesor, ¿por qué me dio tanto? Sí, porque a lo mejor te salió una pura curva, ¿no? Y al otro alumno le salían como 3 curvas, van a tener que trabajar más, ¿o no? ¿Tan claro, no? ¿Aló? ¿Me copiaron? Sí, profe, sí lo escuchamos bien. Ya, entonces, para que no se asusten y digan, que el profesor es malo, no. Ahí, la idea es que no, tampoco porque yo tampoco voy a decir, yo voy a colocar los caminos y espero que cada uno elija su y ustedes se arreglen. Lo único que yo sé que después el lunes, cuando los toque, o el martes, el miércoles ya, ustedes ya tengan claro cuál es su tramo y tengan los datos en su computador y todo eso, y estén trabajando, ¿sí? Lo que no espero, a no ser que ¿cuántos son por alumno coloqué? Bueno, tengo que hacer la rúbrica, pero yo
yo calculo no más allá de 4 alumnos por grupo. Bueno, al menos nuestro grupo es de 4 igual. Ya, vale. No, ahí conforme. Entonces yo voy a pasar los puntos. Ahí tienen que fijarse bien en todo lo que lleva el levantamiento. Ya, sigamos. Bueno, esta parte quedó clara. Como uno calcula la distancia parada, los elementos que ingresan, que vienen en la distancia parada, y las observaciones que hay que tener en claro, si dependiendo de la longitud recta que antecede. Ya miren. Ahí hay un ejercicio, si lo ven, dice, determine la distancia parada para una velocidad de proyecto de 80 km por hora si la rasante es horizontal y la fricción longitudinal es de 0,36. ¿Hay algún problema con ese? ¿Ah? ¿Tiene algún problema ese ejercicio? No, pues sí, es determinar. Ahí tengo que considerar algún cambio de velocidad. ¿Aló? ¿Aló? La velocidad asterisco, ¿no? No, pero por eso, la pregunta, en esa pregunta de un ejercicio dice, determine la distancia parada por una velocidad de proyecto de 80 km por hora si la rasante horizontal y la fricción longitudinal es de 0,36. ¿Qué velocidad tengo que usar ahí? ¿Qué sería la velocidad del proyecto? No, porque no me dice ninguna recta. Exacto, no hay nada que te diga. Entonces, es aplicar la fórmula de ¿qué fórmula? Hay que aplicar esa fórmula, directo, ¿sí? Teniendo en consideración el tiempo, que son 2 segundos, el coeficiente de roce que te lo dan y la pendiente que es horizontal, o sea, es 0. ¿Sí? Es directo ya. Eso yo creo que no hay problema. Ya. Vamos a la segunda. Estamos analizando los ejercicios. Dice, determine la distancia parada para una velocidad de proyecto de 80 km por hora, considerando que la longitud de recta que antecede a la curva circular es de 725.693 metros. La rasante obedece a una pendiente de 3,5% y la fricción longitudinal a un 0,36. Pregunta, ¿tengo que considerar alguna velocidad ahí? Sí, pues ahora sería la velocidad asterisco. Tendríamos que sumarle 10 kilómetros. Hay que sumarle 10 kilómetros. Hay que ver primero. Hay que ver los radios primero. Sí, porque hay que ver el radio. No necesariamente el radio. El radio solamente, porque aparte aquí yo no puedo calcular el radio. Para empezar ya no hay radio. No debería el radio porque el ejercicio no te da la opción para determinar un radio. Entonces seguramente está ahí arriba, en la parte de arriba de la normativa. Mira, son 725 metros. Cerrémoslo en 725. Vamos a volver atrás. Ahí, 725 metros. Al tiro abajo ya yo descuento porque te dice que son para rectas menores a 400. Entonces ya no hay radio ahí, no hay radio. ¿Estamos? Y es mayor a 600 hay que agregarle 10. Hay que mayor a 600 el tiro, hay que agregarle 10, nada más. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí. Y ahí recalculo la distancia parada de nuevo y todo lo que conlleva. Entonces tampoco es nada de otro mundo eso. Veamos, ahora vamos a ver el famoso despeje o la visibilidad de parada, verificación de la visibilidad de parada. Fíjense ahí, miren, hay una curva a la derecha, el auto va por su centro de su pista, ahí en el centro, hacia allá, y de ahí sale una visión, miren, una visión que es tangente, que yo tengo que mirar para el otro lado. Lamentablemente si hay algún obstáculo, porque fíjense, la línea negra del borde derecho pasa por ahí. En casi todos los caminos que son caminos interiores, aunque estén asfaltados, es muy difícil, salvo que tengan un buen ancho y limpieza. Ahora con las nuevas modalidades de conservación de caminos se está limpiando de cerco a cerco. Entonces se está viendo esta parte. Pero antiguamente, como no había conservación, la vegetación llegaba hasta acá mismo. Entonces tú no perdías la visibilidad
a medida que tú te ibas ingresando a la curva. ¿Lo ven o no? Sí. Ese dato yo lo calculo. Todo eso que está churadito ahí, ese que está marcado ahí, que dice A máximo, yo lo calculo. ¿Y qué se dice? Que es la distancia medida por el eje por donde va el vehículo hasta a una distancia A. Ese se calcula y eso es lo que yo debería tener siempre al momento de circular en una curva a la derecha, donde yo pierdo visibilidad. Por eso se llama verificación de la visibilidad. ¿Estamos? ¿Están claros? Sí. Ya, entonces aquí van a pasar dos cosas importantes para verificar la visibilidad. Una, primero, que la distancia parada o distancia de adelantamiento. Nosotros, acuérdense que yo les dije que aquí no vamos a trabajar con distancia de adelantamiento. Solo en las autopistas y carreteras de primera categoría hay distancia de adelantamiento. ¿Qué significa distancia de adelantamiento? Que yo siempre voy a tener zonas para adelantar, siempre. Y continuamente, todo. En una autopista yo puedo avanzar, viene una persona, yo voy adelante, sigo. Eso pasa en la autopista, en las carreteras, pero en los caminos de acá que son transversales a la ruta 5, es muy difícil. Sobre todo los caminos que atraviesan la cordillera de la costa o los que van hacia la cordillera. Lo único que se proyecta y se diseña con distancia parada. O sea, que yo siempre voy a ver en mi vehículo, voy a tener una distancia suficiente para frenar si hay un obstáculo adelante. Por eso se llama distancia parada, lo que acabamos de calcular. Pero distancia de adelantamiento no, porque es muy caro. Significa que tenéis que despejar y cortar cerro por todos lados y eso es caro. Entonces te dejan ciertas zonas para adelantar en las zonas rectas y para las de subida y sobre todo en las subidas ahí colocan pistas de la pista lenta que tienen los camiones para subir. Ya, entonces miren, fíjense, hay dos consideraciones. Primero, si la distancia de parada es menor al desarrollo de la curva circular. Y segundo, si la distancia parada es mayor al desarrollo de la curva circular. ¿Cierto? Hay dos consideraciones para sacar la visibilidad de parada. Entonces, con respecto a la primera, si la distancia parada es menor al desarrollo de la curva. Pregunta, si analicemos el ejercicio que hicimos. El ejercicio que hicimos nosotros, considerando todos los que están aquí, toda la observación, el alfa, calculamos la distancia parada, nos dio que era 54 metros, ¿cierto? Sí, 54,027. Y el desarrollo curva aquí es 80. Entonces, ¿en qué punto estamos? En el primero. En el primero, ¿cierto? Entonces, necesitamos calcular ese despeje máximo que tiene que tener en el punto más cerrado de la curva, el A. Tiene que estar despejado para yo poder visar. Entonces, dice abajito de la fórmula, el A máximo se calcula como distancia de visibilidad o distancia parada, que es lo mismo, al cuadrado partido por 8 veces el radio. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Entonces, para el ejercicio que hicimos, ¿cuánto valdría la distancia de visibilidad o la máximo? Se supone que estamos en el punto 1, que es el desarrollo, la distancia parada es menor que el desarrollo circular. Entonces, calculemos. Va a ser distancia parada al cuadrado partido por 8 veces el radio, ¿no? ¿Cuánto da eso? $2,507. Sí, 2,51, cerrémoslo en 2,51. 2,51 metros. Ese es el despeje que yo debo tener en el punto más cerrado de la curva. ¿Estamos? En el centro de la curva. Y ahí te dice que se desplaza tanto hacia adelante y hacia atrás de la curva para poder despejarlo bien. ¿Cierto?
pero el máximo en el centro, en el punto más donde está la secante, yo tengo que tener 2,51 metros medido desde ¿dónde? Desde el centro de la pista que yo tengo. En este caso, si tengo 3,5 por el lado derecho, serían 3,5 dividido en 2, 3.5 dividido en 2 serían 1.75. Luego, ¿cuánto tendría que despejar para afuera del borde? Sería menos 2.51. Yo tendría que tener 76 centímetros más para poder... ¿sí? Bueno, ¿no? Sí. Entonces, si yo les digo cuánto tengo que despejar desde el centro, desde el borde de la calzada hacia afuera, usted dirá 76 centímetros. Porque eso se mide... ¿Por qué, profe? Eso no lo entendí muy bien eso, profe. No, porque se supone que la máximo o el Para despeje... poder pisarla. El despeje se mide desde el centro de la pista por donde pasa el vehículo. Ahí está el auto rojo, mira, va avanzando. Y yo se trazó un eje por el centro del auto, ¿cierto? Y aparte que esa pista tiene 3,5, o sea, va a 1,75 en este caso desde el eje. Y te queda como libre 1,75 para la derecha, que se considera en el ano, ¿eh? ¿Lo ven o no? ¿Sí? Sí. Ya, eso es con respecto al despeje, y ahí habla que después de eso te dice más o menos cuánto tienes que despejar tanto hacia atrás o hacia adelante, no está estipulado tanto, pero te habla, miren, ahí el R, los valores, yo calculo que unos tantos metros para atrás y para adelante, ¿no? Bueno, fíjense que ahí el A lo mantiene, pero después se achica, se va achicando, se hace una cuña, ¿cómo se llama? Una cuña de empalme. ¿Ah? No te especifica, pero acá, fíjense acá arriba, miren, medido según el desarrollo, miren, más o menos ahí, arriba hay una medida. ¿Lo ven? Pero lo importante es tener ese punto, la parte que está churada, te marca el A. Ahora, con respecto a si en este caso el desarrollo o la distancia parada es mayor al desarrollo de la curva, que no es en el caso de nosotros, la fórmula que se ocupa para sacar el A es, ahí está, sería desarrollo de la curva por 2 veces la distancia parada menos el desarrollo de la curva, y todo eso dividido por 8 veces el radio. Imaginemos ocupando el mismo desarrollo que tenemos calculado acá y la misma distancia, ¿qué valor nos daría A? Ocupando esa fórmula. Imaginemos, en este caso no te da el motivo para eso, pero para el ejercicio, ¿vale? Entonces sería el desarrollo de la curva eran 80 por 2 veces la distancia parada, y la distancia parada era 54,027 menos los 80, y eso lo dividido por 8 veces el radio, y el radio es 145, 51,3, y me da 1,93. ¿Se dan cuenta, no? Ese sería el A máximo, pensando que la distancia parada es mayor que el desarrollo circular. No en el caso de acá, pero para entender la fórmula, cómo se calcula. Ustedes esto lo van a tener que calcular al momento de diseñar. Tienen que hacerlo. Tiene que venir estipulado cuánto es el despeje que va a haber. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso, alumno? Profe, yo tengo una consulta con respecto a la primera fórmula del A máximo que nos dijo. ¿La podéis repetir o mostrar de nuevo en la diapositiva? Esa. Sí, que era dB. Es de
de B, distancia de visibilidad o distancia parada. Al cuadrado dividido por 8 veces el radio. Ya, esa era la duda. Gracias, profe. Ya, y la otra es la de acá, que es desarrollo de la curva por, paréntesis, 2 veces la distancia parada menos el desarrollo de la curva, cierre paréntesis, y todo eso dividido por 8 veces el radio. Y eso te da A, ¿estamos? Y es el mismo concepto, el mismo dibujo, ¿se dan cuenta? Pero ahí cambia porque una se ocupa cuando la distancia parada es mayor al desarrollo de la circular y la otra cuando la distancia parada es menor, ¿no? Eso es con respecto a la verificación de la visibilidad de parada en una curva horizontal. En este caso sería menor a la... Sí, pues en este caso en el ejercicio que hicimos nosotros, en el ejercicio teníamos 80 desarrollo circular y calculamos una distancia parada de 54 metros. Entonces la distancia parada menor que el desarrollo circular. O sea, lo que está allá arriba, en A, 1. ¿Sí? Sí, profe. Y se ocupa esta fórmula, se ocupa esta. Esa ustedes, insisto, cuando lo hagan la van a tener que calcular y lo van a tener que dejar ahí en su cuadro de geométrico porque es parte de la geometría tener el despeje. Ya, miren ahí veamos. Determine el despeje máximo para una curva de radio 300, ángulo en el vértice 230 y velocidad de proyecto 80 km por hora, para que se cumpla la distancia de visibilidad de parada, considerando que la longitud de recta que antecede a la curva circular es de 521 metros. Ahí tienen una completa. Desarrollemos ese. Desarrollémoslo, bueno, ya saben el procedimiento. Yo puedo ir mostrándole las imágenes para atrás, para adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay? Existe un radio de 300. Tengo un ángulo que es igual a 230 grados. Tengo una velocidad de proyecto de 80 km hora. Tengo una longitud de recta que antecede a la curva de 521 metros. Estoy entre 400 y 600 en la parte B, parece que ahí se suma 5. ¿Sí? Y tengo el coeficiente de roce rodante para la distancia parada, que es igual a 0,36, y la pendiente longitudinal igual a un 5%. Entonces me están pidiendo verificar la distancia de visibilidad de parada. Determine el despeje máximo. Entonces, con todo eso hay que calcular. Primero, hay que determinar primero el W. ¿Cuánto vale el W y la curva en qué sentido es? Curva a la derecha y el W es 30. Curva es W 30 grados porque es una curva derecha. Ya. Saquemos el desarrollo curva al tiro. Porque está el radio y está el W, ¿cierto? ¿141? Sí. 141.372, ¿cierto? Ya. Sí. Ahí está con el desarrollo de curva. Necesitamos determinar primero, hay una longitud de recta. Luego, si hay una longitud de recta que antecede a la curva, que es una curva a la derecha, existe una velocidad asterisco, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Es más 5, parece.
Ya, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Yo voy a volver atrás para que veamos. Ahí está. Nuestra recta son 521 metros. ¿Está entre 400 y 600? Sí. Sí. Entonces, 5 la kilómetros. velocidad asterisco va a ser igual a la velocidad de proyecto más 5 km/h, ¿sí? Sí. Sí. Luego la velocidad en total sería 85. Sí. Sí, profe. 85 km/h. Con eso calculemos la distancia de parada. ¿Y qué dice la distancia de parada? Es la velocidad, en este caso la velocidad asterisco, por t dividido por 3,6 más velocidad asterisco al cuadrado partido por 254 por el coeficiente de roce transversal, o sea, rodante, más menos la pendiente. Entonces, reemplazando me va a dar que es 85 por 2 dividido por 3,6 más 85 al cuadrado por 254 por R. ¿Cuánto valía R? 0,36, ¿cierto? Sí, 0,36. Y la pendiente era positiva, o sea, más 0,05, ¿sí? Y calculamos 85 por 2 dividido por 3,6. La primera distancia, que es la distancia de reacción, yo necesito, según los cálculos, 47,22 metros para reaccionar, para darme cuenta que hay un individuo o a un objeto adelante en mi línea de circulación. O sea, 47,22 metros. Más ahora el tiempo que va a avanzar el vehículo solamente en el que necesito para frenar. Entonces, 85 elevado al cuadrado dividido por 254 por paréntesis 0,36 más 0,05. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. O sea, solamente para frenar, como no voy a frenar al tiro, porque si frenara al tiro no avanzo nada, pero lamentablemente si tengo buenos neumáticos, el tiempo y todo lo que conlleva, lo más probable que avance. ¿Y cuánto voy a avanzar? 69,38 metros. Total, distancia de parada sería 116, ¿no? ¿Sí? Sí, 116,6. 116,60 metros. Distancia de parada. Ya. Ahora, para que calculamos la distancia de parada en función de la longitud de recta que anteceda a la curva. Por condición de velocidad asterisco, se calculó la distancia de parada. Ahora tenemos que ir. Primero, la primera condición decía que la distancia de parada era menor o mayor. Los vamos acá. Despeje, o a verificar el despeje, que ahí está. Lo primero, el distancia de parada es menor que el desarrollo de curva. Si es así, la fórmula que dijimos que íbamos a usar es A máximo, va a ser igual a la distancia de parada al cuadrado partido por 8 veces el radio, ¿cierto? Profe, Y B, ¿sí? ¿cuánto era la distancia de parada? 116,60. Ya, gracias. Y lo segundo, que la distancia de parada sea mayor al desarrollo de curva. Y para ese caso, la fórmula que vamos a ocupar de la máximo es igual al desarrollo de curva por 2 veces la distancia de parada menos el desarrollo de curva, cierra paréntesis, y todo eso lo vamos a dividir por 8 veces el radio. Pregunta, ¿en qué condiciones estamos para ver el despeje? ¿La distancia de parada es menor o mayor al desarrollo de curva? Mayor. Es menor. Es menor. Ah, menor. O sea, estamos en A de nuevo, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, estamos que la distancia de parada es menor que el desarrollo de curva. Luego vamos a ocupar el A máximo, pero el despeje máximo va a ser a la distancia de parada que calculamos. ¿Cuánto? 116,60 al cuadrado partido por 8 veces el radio. ¿Cuánto nos dio el radio? El radio era
300. 300. Entonces sería 116.60 elevado al cuadrado dividido por 8 veces 300. 5,665. 5,665 metros. Pregunta, ¿cuánto tengo que despejar? Y aquí yo puedo hacer preguntas. Imaginemos que el centro del eje de la calzada está a 4 metros del cerco. ¿Cuánto tendría que expropiar? Porque yo no puedo llegar y si voy a respetar esto, porque aquí estamos diseñando, ¿cierto? Estamos diseñando, parece el diseño geométrico. Aquí viene un concepto de expropiación, porque imaginemos que en el camino existente, ustedes solamente para poder respetar la distancia del despeje, para tener siempre un despeje, y se pueda limpiar, porque tú no puedes ordenarle al propietario que te despeje adentro, porque es propiedad privada, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, yo puedo despejar o limpiar solo la parte fiscal, en este caso. Entonces, imaginemos que desde el eje al borde del camino, o sea, al cerco, tengo 5 metros. 5 metros hasta el cerco. ¿Cuánto tendría que expropiar? Una pregunta. ¿Cuánto tendría que expropiar para poder dejar esto y que siempre yo pueda completar la distancia de la distancia de visibilidad de... ¿Cuánto sería? Ustedes me dirán, 66,5, ¿cierto? Con eso quedo al límite. Ahí uno por criterio de diseño debería poner por lo menos 1 metro a 2 metros para que siempre haya un despeje bueno, ¿cierto? ¿Sí? Pero sé que en algunos sectores uno no puede porque queda dentro de la parte que está privada. Y ahí, si no se consideró expropiar, ¿vamos? Profe, ¿y eso cómo lo analizo con el AMAX? ¿Qué le debo sumar? Eso ahí me pierdo. No, pues si el AMAX ya dijimos que el AMAX se mide desde el centro de tu pista, y aquí está clarito el centro de tu pista. Si la pista es de 3,5 y 3,5, en total tengo 7, pero si yo voy por mi pista, te mide desde el centro de tu pista, o sea que si son 3,5 dividido en 2. O sea, 3.5 dividido en 2. Tengo 1,75 m. 1,75 m desde el eje de tu pista por donde va el vehículo, ahí lo dice. Y me dice que el despeje son 5,665. Yo tendría que tener menos 5.665. Tendría que tener 3 metros 92 centímetros desde el borde de mi calzada, o sea, del borde derecho de la calzada, tendría que tener 3 metros 92 libre. Ok, o sea, al despeje máximo se le resta la mitad de La mitad, si que yo te pregunto cuánto tengo que tener más de camino, porque a lo mejor ahí el tramo asfaltado, ¿cierto? Pero yo tengo que tener más de ahí del borde, ¿sí o no? Sí, entiendo. Sí, porque ese 1,75 que da por la mitad va a estar siempre despejado, porque tiene que estar despejado si es parte de la pista. Eso, el 3,91 sería lo mínimo que yo podría dejar. Eso, lo mínimo, exacto. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? ¿Quedó claro? ¿Aló? Sí, profe, sí. Ya, listo. Vamos a seguir. Fíjense, ya, vimos despeje, vimos lo que antecede una curva y todo eso. Ahora quiero que veamos, bueno, ahí hay un ejemplo, después aquí hay otro ejemplo más, miren. Ustedes no va a haber distancia de visibilidad de adelantamiento, es lo que yo les digo. Bueno, ahí en el ejemplo se da, miren. En su pantalla aparece los procedimientos o los procesos que hace un conductor al momento de adelantar. ¿Qué es lo que hace? Miren,
en el tiempo 1, o en el momento 1, dice, que son los procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3. El proceso 1, yo voy detrás del vehículo azul. ¿Y qué es lo que hace uno cuando uno quiere adelantar? Acelera un poco, ¿cierto? Acelera. Estoy viendo el comportamiento del auto que va a adelantar. Entonces, al adelantar ya hay un tiempo y hay una distancia que es de 1. ¿Lo ven o no? No se te ocurre. Después también el azul también avanza una distancia. Después que en ese trayecto yo adelanto, o sea, acelero, y de ahí miro que no venga nadie de acá, porque ahí en el 3 viene el vehículo que viene del otro lado, y adelanto, hago toda esta maniobra y vuelvo a mi pista. Y eso es una distancia de 2, porque en ese momento por el otro lado viene otro auto que también avanza una distancia de 3. La idea es que este tramo de 2, al momento de hacer de 2, no sea alcanzado por de 3, porque ahí va a chocar, ¿sí o no? ¿Tan claro? Entonces el proceso de adelantamiento se necesita mucho espacio, fíjense, mucho espacio libre para poder hacer esta maniobra. Y insisto, esto solo se da en los caminos, en las carreteras, autopistas, donde se invierte, donde hay inversión. En un camino, en los caminos, yo no digo que no se puede hacer en lo otro, pero piensen cuando van a la playa. Cuando ustedes van a la playa van a tener que quieren adelantar y dicen no puedo adelantar, y el criterio uno dice por seguridad uno no lo hace, ¿cierto? Pero de repente quiere llegar luego, está cabreado, pero no lo puede hacer porque lamentablemente no existen tramos largos, ¿sí? En una autopista, en una carretera, siempre yo puedo hacer esta maniobra y sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahí aparecen distancias mínimas de adelantamiento para velocidad. Y miren, fíjense lo que conlleva esto. Miren. Si ustedes proyectan 50 km por hora, miren, si la velocidad de proyecto es 50 km por hora, ustedes necesitan distancia mínima, estamos hablando de ahí para arriba, 300 metros para tener solamente para hacer esa maniobra con esa velocidad. Ahora ponele 80, necesitáis medio kilómetro. ¿Dónde vaya a tener medio kilómetro en nuestros caminos para allá? No. Difícil, ¿o no? ¿Aló? ¿Me entienden, alumno, no? ¿Aló? ¿Me entienden? El concepto de adelantamiento, se necesita mucho espacio para poder hacer eso. Entonces, claro, a medida que yo bajo la velocidad, disminuye el espacio, pero no me voy a ir a 10 km por hora porque no tiene ni un sentido. ¿Sí? Entonces, eso se deja solo para autopistas, autorruta o caminos de primer orden. Esos tienen distancia de adelantamiento, pero son concesionados y por eso el costo y el peaje, uno dice, ¿hasta cuánto? Bueno, ahí se dan cuenta. Lo que conlleva es hacer esa maniobra. Bueno, esa maniobra y ese procedimiento significa acortar el tiempo de viaje, llegar mejor y todo eso. Estoy de acuerdo. No hay problema que si tú adelantás te van a chocar. Todo eso es costo, es plata y es caro. Por eso que en Chile solamente ciertas carreteras, autopistas trabajan con distancia de adelantamiento y el resto solamente con distancia parada. ¿Sí? Es una avispa. Ahí hay un procedimiento para dar distancia mínima de adelantamiento a todas las curvas verticales. Bueno, el radio mínimo ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Está picado mucho. Sobre ancho. Eso no. Estamos analizando todos los procedimientos que entran en una curva al uno. ¿Cierto? Sobre ancho, dice. Dice, el sobreancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por los vehículos al describir las curvas más las huelgas teóricas adoptadas, valores medios. Dice. ¿Ah? Fíjense que ahí atrás viene un camión que debería venir por qué pista.
mirando hacia allá por el lado izquierdo, ¿no? Porque parece la pista de él, pero ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué es lo que ven? Que traspasó la pista del otro. No solo traspasó, ocupó toda la pista, ¿o no? Y eso no debería ser, no debería ser. ¿Qué hace uno? Cuando pasa esto, uno va, detiene, o sea, despacito y sabe que el camión va a pasar eso. Pero hay otros que son, no, y son choros algunos, y no le dan, y ahí se produce el drama, porque los camiones son más choros todavía. ¿Sí? Entonces, para que no pase eso, se le da un sobreancho a la curva, un sobreancho. ¿Sí? Ese sobreancho no es que uno se lo dé solamente a la parte interna de la curva, sino que ese sobreancho se calcula y se distribuye uniformemente, bueno, no uniformemente, porque siempre el lado interior de la curva se va a llevar el mayor porcentaje de ese sobreancho calculado, y el resto se lo va a llevar la parte externa. ¿Estamos? ¿Sí? Dice, el sobreancho no podrá darse a costa de una disminución del ancho de la berma o el SAC correspondiente a la categoría de la ruta. ¿Qué te estás diciendo aquí? Que yo voy a calcular un sobreancho con la fórmula, y eso no significa que yo voy a disminuir la berma o el SAC, eso se mantiene. Si el camino tenía por diseño geométrico 3,5 de calzada más 0,5 de berma y más 0, o sea, 1 metro de berma más 0,5 de SAC, total 3,5, 4, 5 metros total, eso no cambia, sino que el sobreancho viene a aumentar esos 5, o sea, puede haber 1 metro de sobreancho, o sea, en total en la parte más central de la curva voy a tener 6 metros, ¿sí? ¿Estamos claros? Dice, como mínimo se consideran ensanches para 2 vehículos tipo con L0 igual a 9,5 metros, como mínimo, eso. Según se define la tabla específica de sobreancho. Dice, como mínimo se consideran ensanches para 2 vehículos tipo con L0, mira, para 2. Y ahí vamos a ver qué es el L0, pero L0 es el parámetro de diseño de 9,5 metros. Con ese es el mínimo que voy a diseñar. ¿Estamos? Y ahí está lo que yo les decía, pues, los rayos de giro de un vehículo. No es lo mismo un vehículo chico, pequeño, a una camioneta, a un camión con 2 ejes, a un camión con 2 ejes más carro. No es lo mismo. A un camión con 3 ejes, sin carro, esos son más difíciles todavía. Y ahí están los distintos radios mínimos, vehículos tipo. El radio mínimo, miren, fíjense. El radio de giro mínimo. Ahí habla para vehículos livianos, para buses interurbanos, para camión con remolque, ¿no ven? Y para camión con semi-remolque, miren. Esos son los ángulos que necesita para girar. Ahí están las dimensiones de los vehículos. El bus tiene un largo de 13,2 metros. El semi-remolque, que es ese camión, tiene un largo de 18,6. Esos son los difíciles. Eso encuentro yo más difícil que con los que tienen rampa. Bueno, ahí está la demostración matemática para llegar al sobreancho S. Se forma un triángulo rectángulo, miren. Ahí. Se supone que el vehículo debería ir, las ruedas están ahí, miren. Cuando uno entra, cuando entra en la curva, las ruedas se desplazan, no están paralelas. Entonces se calcula una distancia desde el eje de la curva, pasando por el centro de la rueda delantera y por el centro de la rueda trasera. Y ahí se forma una distancia horizontal, que es L. Y además se forma el S. ¿Se dan cuenta que ahí está el S? Y después a través de la relación matemática L cuadrado más R menos S, que es Z, porque el radio tendría que llegar ahí, pero hay una distancia S que yo me desplazo para acá, para adentro, hacia acá, ¿sí? Ahí.
por eso es R menos S, es igual a R cuadrado, a esto que está ahí, y se desarrolla, se despeja, y al final que S es igual a N por N cuadrado partido por 2R. Se considera que N igual a 2, ahí abajito, se considera que N igual a 2. Entonces L es la longitud del vehículo. Entonces ahí toma unos valores en los cuadros, que es el L0 que se llama. Algunos sobreanchos vienen las huelgas teóricas consideradas para vehículos comerciales de 2,6 metros de ancho en recta y curva, según el ancho de la calzada de 2 pistas. Y ahí están las huelgas. Para calzada de 7 metros y para calzada de 6 metros. En recta la huelga 1 es 0,5 y el H2 es 0,4, en curva es 0,6, 0,4. Entonces huelga entre cada vehículo y el eje demarcado, huelga entre la cara exterior de los neumáticos de un vehículo y el borde exterior de la pista. Dice que la elección del vehículo tipo se considera aquel que tenga un flujo igual o mayor a 15 vehículos tipo de partido por diario en ambas direcciones. Se considera el flujo de vehículos más aquellos de mayor tamaño que no lo superen el límite. Y aquí está el cuadro que uno va a utilizar al final, pues este es el cuadro que uno utiliza. El ancho que anda buscando uno, este es el ancho, ¿cierto? Entonces primero tengo que determinar con qué vehículo voy a trabajar. Acuérdense que salía ahí que el vehículo que mínimo que vamos a trabajar, porque aquí están los parámetros, el parámetro, aquí lo colocan, ¿no? Es de 9,5, es el mínimo, de ahí para abajo. Entonces para camión de unidad simple, donde LT es 11, bus corriente es 12, esos te dan las dimensiones nomás, pero el parámetro que tuve que ocupar es este, el L0, el parámetro de cálculo. Para bus de turismo, aquí tengo dos L, el L0 10,5 y el L0 de 10,6. Ese es para bus de turismo, de largo 13,2 y para bus de turismo de longitud de largo 14 metros. Para cada uno hay un L0 distinto. Fíjense que con el L0 yo calculo el sobreancho E, que es L0 al cuadrado partido por R menos 0,2. ¿Se dan cuenta? Cuando yo calculo ese E, imaginémoslo para la curva que calculamos, para el radio que calculamos. ¿Cuánto era el radio? Trabajemos para un bus de turismo. Imaginemos un bus de turismo que para diseño 14 metros, ¿estamos? Un bus de turismo de 14 metros, entonces el L0 equivale a 10,6. Los vamos acá a calcular E. Entonces E va a ser igual al L0. ¿Cuánto es el L0? 10,6 según la fórmula elevado al cuadrado, y lo vamos a dividir por el radio. ¿Cuánto daba el radio? El radio que calculamos acá, 300, si no me equivoco. ¿No? 300. No, el radio que calculó no era 140. Sí, era sí. El que hicimos acá, el primero que hicimos. 145 parece que era el radio. 145.5. Ya. 145.51. ¿Sí? Y los da que tengo 0,77. E vale 0,77, ¿cierto? El ensanche completo. Entonces aquí te dice que vas a tener un ensanche, y ahí lo divide, porque estamos aquí, te dice que un 65% de ese ensanche que calculaste aquí, aquí yo tengo que restarle 0,2, pero te dice, tengo 57 centímetros de sobreancho, porque faltó 0,2, ya, de esos 57 centímetros que calculé, que era el ensanche, me dice que una parte, la parte interna de la curva, me va a llevar el 65% de eso, y la parte externa me va a llevar un 35%. Y fíjense, además, también yo lo puedo relacionar con respecto al radio. Aquí me dice que entre 35 y 160 yo puedo usar esto, y en realidad estamos, porque el radio era de 145, sí, se puede sacar, ¿sí? Entonces 0,57 por el lado interno, yo lo multiplico por 0,65
centímetros sobre ancho por la parte interna de la curva. 0,37. Y ahora calculo el resto, que es 0,35. Y para la parte externa son 20 centímetros. ¿Entienden o no? Ese es para calcular cuánto tengo que ensanchar en la parte interna y en la parte externa. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se distribuye eso? ¿Cómo se distribuye? El sobreancho se distribuye primero SE, que eran 57 centímetros. Analicemos la parte interna. La parte interna, que dijimos que era 0,65. Son 37 centímetros de sobreancho. Entre el PC y el FC, yo voy a ensanchar 37 centímetros completo. ¿Estamos? ¿Lo ven o no? Por el lado interno. Si yo tengo un camino que tiene 3,5 de ancho, más 1 metro de berma y más 0,5 de SAC, en total tengo 3,5, 4, 5 metros. Significa que en la parte interna de la curva, entre el PC y el FC, yo voy a tener 5,37. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Estoy explicando. La próxima clase vamos a hacer uno de estos. Pero lo estoy explicando. ¿Me entienden? ¿Aló? Profe, disculpe, ¿qué es SAP? El SAC es el sobreancho de compactación o el sobreancho de trabajo. Todo camino que tiene, a ver, si tú haces un perfil tipo vaya a tener el eje del camino, viene el ancho de pista o el ancho de calzada, que es la mitad, 3,5. Tienes 3,5, que es la pista hábil por donde va a circular. Después de eso viene una berma. Siempre viene una berma. La berma no es una berma para que no confundan bermas con ciclovía. No es lo mismo. Porque ciclovía tiene un espacio limitado solamente para tránsito de personal. La berma no es para que camine la gente, para empezar. No es eso. Y tampoco para que circulen los ¿cuánto se llama? Los ciclistas. No es la función de la berma. La berma solamente es una protección que se le hace, una protección que tiene la calzada, para que cuando se empiece a deteriorar de la parte de afuera hacia adentro. ¿Me entienden? Y después viene y aparte que igual tiene otra función, pero una función bien básica y corta en tiempo. O sea, yo me puedo detenerme, pero no es que yo me ponga a dormir ahí en la berma, porque no esa es la función. ¿Estamos? Sino que de repente pinché y tengo que detenerme en algún lado, o el vehículo se echó a perder, ahí en la berma. ¿Sí? Pero la función principal de la berma es proteger la calzada. Y el SAC, que es un sobreancho de compactación o de trabajo, también cumple la misma función que la otra, sino que protege la berma. Y así cada elemento protege. La idea es que no llegue el daño a la calzada, porque por ahí circulan los vehículos. Yo no puedo circular por la berma, insisto, salvo ciertas excepciones, pero no es para transitar, porque para empezar tiene... uno transita por la calzada. ¿Y qué otra función tiene el SAC? El SAC sirve para que se pueda hacer el proceso de compactación bien. O sea, el rodillo, imagínense un rodillo, el rodillo tiene una dimensión, tiene un tambor y que va vibrando para poder darle la densidad suficiente al camino. Y después para poder colocar la carpeta asfáltica, el hormigón. Entonces, tienen que pensar que el rodillo debe tener unos 2,5 metros de ancho, más o menos. Entonces el rodillo lo que hace es ir haciendo pasar y lo va traslapando, igual como cuando hacen las líneas de vuelo, ¿no? Hay un traslape. Toma un porcentaje de lo que compactó en la pasada anterior y va avanzando. Pero cuando llegue al último, debido al centro de gravedad del rodillo, siempre el último tramo de la calzada, estamos hablando de la calzada completa desde el eje hasta el SAC,
ese punto no va a quedar bien compactado por un problema de centro de gravedad del rodillo, ¿no? Lo menos, ¿no? El rodillo no se va a tirar tanto para atrás porque se puede dar vuelta. Entonces él va a llegar hasta cierta parte, hasta que llegue hasta el borde. Pero si se dan cuenta, el centro de gravedad va a estar más alejado hacia adentro, hacia el centro de la calzada. Entonces esa parte del sac no queda con la misma compactación que con lo que está para el otro lado. Por eso se le llama sobreancho de trabajo, ¿no? Y no se le toma densidad y nada al sac. ¿Estamos? Pero lo importante de lo... ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, lo importante de lo que estábamos hablando de acá, que es el sobreancho. Yo voy a tener un vehículo tipo. Un vehículo tipo, ustedes van a decir, cuando diseñen su proyecto, tienen que tener en cuenta su vehículo tipo. Generalmente aquí en esta zona, generalmente los vehículos son todos, el vehículo mayor así es el vehículo maderero, el camión de madera es el que viene con carro. Entonces aquí van a estar, no sé, un semi-trailer, en ese, más o menos, ahí entre el semi-trailer de 18 a 22, ahí en ese tipo de camiones yo creo que van a trabajar ustedes, porque esos caminos trabajan o transitan vehículos de ese categoría. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál es la diferencia entre el semi-trailer de 18 y de 32? No, un modelo nomás, un modelo ahí distinto, igual que acá, igual que el del bus turismo de 13,2 y el bus de turismo de 14, son más largos, ¿no? Entonces, con los sobreanchos uno, por ejemplo, el semi-trailer tendría que trabajar con el más grande, por ejemplo, si fuera. Yo le diría que deberían trabajar entre este y el de acá, entre el 18,6 y el 22,4, más o menos. Esos dos son los que más se ven, porque esos son los que vienen con carro, cargados con madera y todo eso, para ese tipo de camino. Ya. Entonces ustedes van a tener que designar un tipo de vehículo. Obvio que no van a poder, lógico es determinar un bus de turismo, no es el principal vehículo que pasa ahí en cuanto a envergadura, no. Generalmente todos estos caminos que uno estamos viendo, entran los camiones forestales son los que la llevan. Cuando ya tengo el vehículo tipo, saco mi parámetro de diseño. Con el parámetro de diseño yo voy a calcular mi ensanche, que es un número, que puede ser 1 metro. Imaginemos 1 metro que me dio, en función del radio, porque estamos analizando una curva. Y cuando calcule ese radio, y cuando calcule ese ancho, yo lo tengo que distribuir ese ensanche por la parte interna de la curva, por la parte externa de la curva. Entonces siempre el porcentaje mayor se lo lleva a la parte interna. Si yo tengo 1 metro, 70 centímetros se lo va a llevar a la parte interna y 30 centímetros se lo va a llevar a la parte externa. ¿Estamos? ¿Cómo se va a replantear el terreno? Porque yo no puedo dejar una calzada con más ancho y después angostarme. Lo que dice es que el sobreancho se va a trabajar desde el PC al FC con ese sobreancho, con ese porcentaje. Si tengo 70 centímetros completos desde el PC al FC por la parte interna y 30 centímetros completos desde el PC y el FC por la parte externa. ¿Cierto? Ya. Y ahora después tengo que hacer una cuña de empalme entre el PC y hacia atrás, y entre el FC hacia adelante. ¿Cuánto? 40 metros. La norma dice 40 metros. Tú tienes que hacer una cuña de empalme de 40 metros antes del PC y 40 metros después del PC para poder empalmar bien ese ensanche que hay a dar. ¿Estamos? ¿Lo vieron o no? ¿No entendieron? Sí, profe, sí.
Eso lo vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio la próxima clase. Eso también ustedes lo tienen que ver. Yo no sé si los programas lo hacen sobre ancho. Ustedes lo van a tener que hacer. Van a tener que calcular el sobre ancho y después lo dibujarlo con un note, lo pueden hacer. ¿Sí? Ya, amigo, estamos pasaditos porque me toca otra clase. Nuestra otra clase vamos a ver sobre ancho. Voy a pasar la lista. Ya, Amit Nahut González.